Hola a todas, bienvenidas a este su canal Mujer Universal y a nuestro segmento El arte de aprender a vivir. En esta oportunidad compartiremos con ustedes un tema que se titula Saber comprender. Dentro del ser humano siempre ha existido el anhelo de entender y comprender lo que alrededor y en el interior ocurre. Si observamos a un niño o incluso recordamos nuestra infancia, cuántas cosas nos preguntábamos y cuando obteníamos una respuesta, cuánto alivio sentíamos. Esto nos recuerda una frase que dice, comprender es aliviar. No importa el ámbito del problema, en la salud, en la enfermedad, en la familia, en las relaciones humanas. Siempre que comprendemos algo, nos sentimos aliviados. Muchas veces ese descubrimiento puede no ser tan placentero, pero aún así sentimos que es mejor a no saber nada. Sin embargo, para llegar a la comprensión de las cosas, se necesita mucho más que el pensamiento. Se necesita experimentar. ¿O cuántas veces nos ha pasado que hemos juzgado una situación ajena y al cabo de un tiempo nos encontramos en una situación similar y decimos, ahora lo comprendo? Se nos dice que algo es beneficioso o dañino para nosotros, pero no lo comprendemos hasta que vivimos las consecuencias. ¿Cuántas veces nos hemos dicho a nosotras, cómo no lo comprendí antes? El entendimiento meramente intelectual puede conducirnos a diferentes pensamientos, a evasivas, a escapes, a laberintos, pero la comprensión siempre se traduce en hechos. Partiendo de la frase comprender es aliviar, queremos preguntarte, ¿te sientes aliviada, tranquila y sin preocupaciones? ¿Te sientes con certeza sobre todo en tu vida? ¿O más bien sientes que a veces ni te entiendes a ti misma y por ende, cómo entender a los demás? Este podría ser el primer paso para la búsqueda de esa comprensión. Identificar aquello que nos inquieta, aquello que nos genera conflicto, aquello para lo que no tenemos una respuesta clara. Tomemos eso. Ahora vamos a aplicar la sinceridad. No intentemos maquillar ni ocultar nada. Traigámoslo todo a la mesa. Aquí no estamos ni para aplaudirnos ni para condenarnos, sino para comprendernos. Así descubriremos emociones afines a ese conflicto como ira, apatía, tristeza, celos, envidia. Uno de los obstáculos para que esa sinceridad aflore suele ser el fuerte apego que tenemos hacia nuestra autoimagen. Cuando hemos descubierto la emoción que nos causa algo o alguien, estamos listos para buscar el porqué. Somos seres tan complejos que nunca es una razón, siempre son muchas razones. Somos como un nudo y un nudo no se puede desatar sin saber cómo está hecho, por qué se formó, cuándo se formó. El gran filósofo Sócrates estaba convencido de que dentro de nosotros mismos yacía nuestra verdad. Solo teníamos que hacernos preguntas reflexivas y sinceras, una tras otra, para que aflorara aquello que es nuevo. ¿Por qué no me agrada a alguien que apenas conozco? ¿Será que hay algo de envidia en mí? ¿Qué es eso que envidio? ¿Su aspecto físico, su personalidad, sus logros? Las verdades suelen ser incómodas y esto era lo que pretendía Sócrates. ¿Por qué siempre tengo el mismo conflicto con la misma persona o con diferentes personas? ¿Será que me gusta que las cosas se hagan solo a mi manera? ¿Será que me siento superior a los demás? Descartes decía, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Este proceso reflexivo nos va a ir llevando hacia una quietud y la quietud es la antesala de la meditación. Allí queremos llegar. Francisco de Asís decía, en la meditación no hay espacio ni para las preocupaciones ni para la disipación, ya que no es un proceso razonativo de la mente, sino más bien es la ausencia del pensamiento para que aquello que es nuevo aflore, salga a la superficie. Es como cuando se nos pierde algo, lo buscamos, no aparece y de repente dejamos de buscarlo y aparece. Lo mismo ocurre con la meditación, ya que ella rompe con el apego y aquello que al principio parecía muy difícil, resulta no serlo tanto. A medida que vamos practicando la meditación, iremos descubriendo todas las partes de ese nudo, de ese conflicto. Nos iremos sintiendo más aliviados, más tranquilos, al mismo tiempo que motivados a adoptar una actitud diferente
frente al evento que antes nos inquietaba. Porque dentro de nosotros ocurre que hay un ladrón, pero como no nos hemos sentado a estudiarlo, a reconocerlo, no podemos ponerle freno. No obstante, descubrir al ladrón constituye la mitad del trabajo. Ahora nos toca aplicar esa comprensión en el ruedo. ¿Cómo? Dominando todo pensamiento, toda actitud, toda emoción que surja como consecuencia de esa emoción negativa. Practicando esto a diario, las preguntas autorreflexivas y posteriormente la meditación, o sea, el vacío de la mente, nos iremos dando cuenta que los complejos, las inseguridades, la crítica, las quejas, son elementos que ocultan mucha información de nosotros. Esto inevitablemente mejorará nuestra calidad de vida y la de nuestro entorno, porque si yo mejoro, contribuyo al bienestar de los demás. Una persona comprensiva es querida y respetada donde vaya, porque no complica la vida ajena, porque reconoce la bondad en los demás, sabe que no puede cambiar a nadie, así que acepta a todo el mundo como es. Sabe que sobre lo único que tiene potestad es sobre sí misma. Y no olvides, entender es saber que algo nos hace daño, pero comprender es dejar de hacerlo. Gracias por tu atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.